Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes y bienvenido a otro tiempo de estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy es el estudio número 5 y ya vamos a empezar a ver aspectos más puntuales de la carta, es decir, vamos a empezar la lectura y vamos a empezar a abordar los temas de la carta. Antes de empezar, solo quiero recordarle que si usted está viendo esta transmisión en Facebook, le recuerdo que también estos videos se suben a YouTube y ahí en YouTube se quedan colgados para que usted los pueda estudiar posteriormente. Si no le ha dado me gusta a nuestra página, le recomiendo hacerlo y suscríbase también al canal de YouTube. Quiero empezar haciendo un pequeño resumen de las dos clases anteriores, donde hablábamos acerca del concilio de Jerusalén, del capítulo de Hechos 15. Vimos cómo, gracias a una propuesta farisea, los apóstoles y los ancianos tuvieron que juntarse para legislar cómo harán los gentiles para entrar al nuevo movimiento, es decir, al movimiento que hasta entonces es un movimiento dentro del judaísmo. ¿Y cómo harían los gentiles para entrar a ello? Los fariseos decían, circuncidémosles, y yo quiero recordar que las conclusiones que tuvimos la semana pasada y la semana antepasada son las siguientes. Número 1. No es necesario ser judío o hacerse judío. Los gentiles pueden ser salvos y heredar las promesas a Israel basados en la gracia del Señor Jesús. Esa conclusión es la primera y la más importante de todas. Número 2. La circuncisión es una señal del pacto, pero no es el pacto. Somos salvos por gracia. Número 3. Judaizar en el contexto bíblico, porque hoy en día significa muchas cosas, ¿verdad? Cualquier persona puede acusar a alguien más de estar judaizando cuando se trata de algún mandamiento del Señor. Pero judaizar, como lo señala el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, tenía que ver con exigir la circuncisión como signo de salvación a los gentiles o que se hicieran judíos. Número 4, y esta es muy importante también, la ley a lo que se referían los fariseos era la combinación de la ley oral con la ley escrita. Algo que Pedro dijo era imposible seguir para los padres, ¿verdad? A diferencia de la ley escrita del Señor. Y número 5, a los gentiles se les permite entrar, pero deben de abstenerse de la idolatría para luego ir aprendiendo los conceptos de la Torá del Señor, que sábado a sábado, Shabbat a Shabbat, irán leyendo en las lecturas sabatinas para renovar su manera de vivir. Antes de empezar en el texto, quiero decirle que voy a leer la versión Biblia del Jubileo porque me gusta mucho su traducción al griego, pero vamos a tratar de obtener los textos, los conceptos directamente del griego. Así que yo le invito a abrir su Biblia, y a leer conmigo Gálatas capítulo 1, versículo 3. Hoy ya vamos a leer varios versículos. Igual no tenemos prisa por terminar, tenemos hambre de aprender. Gálatas 1:3 dice de la siguiente manera: Gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor nuestro Jesús el Cristo. El primer concepto que quiero tratar en esta tarde con ustedes es el de la paz. La paz en ese entonces era algo que el Imperio Romano manejaba como una ausencia de guerra. Es decir, la famosa Pax Romana tenía que ver con llegar a una región, conquistarla
establecer los derechos y cánones romanos de legislar, poner tribunales, y eso traería la paz. Pero la palabra shalom va mucho más allá de eso. Viene de la palabra shalom, que quiere decir estar en pacto, de tal manera que para estar en ese pacto Dios ha pagado lo que tenía que pagar. Por lo tanto, ahora no somos deudores de Él, no somos sino sus súbditos, porque Él nos ha comprado, pero su proyección y manifestación a nosotros es una de gracia y es una de cabalidad. Debido al sacrificio del Señor Jesús, debido a su llamado sobre la vida de usted, quiero decirle que la palabra shalom es muy aplicada al recordarle, al enfatizarle que usted, no por sus obras, no por su esfuerzo, está con su deuda saldada con Dios. Eso quiere decir shalom. Por lo tanto, podemos relacionarnos no de igual a igual, pero sí de padre a hijos, pero sí de señor a siervos, pero sí podemos relacionarnos y que Él nos responda porque estamos en paz con Él. También les recuerdo en este versículo, y sale en pantalla otra vez, donde dice: gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre. La conjunción ahí quiere decir, es decir, el Señor nuestro Jesús el Cristo. La conjunción, como ya le he explicado, no es que hable de dos personas, sino refuerzo. Está hablando de una. La mejor lectura para este versículo es: gracias sea a ustedes y paz de Dios el Padre, es decir, el Señor nuestro Jesús el Cristo. Muy bien. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Dios y Padre nuestro. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos. Eso creo que se explica por sí solo. Jesús se dio a sí mismo para librarnos, pero ¿de qué nos libra? ¿Del siglo malo? ¿Conforme a la voluntad de Dios? ¿A qué se refiere con siglo? ¿Qué es un siglo? ¿Son 100 años? Como lo entendemos, ¿será que el apóstol Pablo estaba hablando de eso? Y si él dice del siglo malo, y la carta se escribió por ahí del año 51, 52, 48, dicen los que saben de eso. Entonces esto caducó en el 150, por decirle algo. La Biblia la tenemos que entender por lo que dice, porque es ella revelándose a nosotros. Pues no, ahí no dice la palabra siglo, sino la palabra griega que se utiliza es la palabra de eón. Y tiene más la idea de una era. Y la era mala es la era que empezó cuando nuestro padre Adán entregó la creación al maligno, y precisamente Dios, es decir, Jesús, viene a libertarnos de esa era mala, de ese momento. Es una delimitación en espacio y tiempo que no sabemos cuál es. Y por eso le digo, si el contexto nos dice que nos viene a librar conforme a la voluntad de Dios, ¿cuándo empezó esta era? Empezó cuando se le entregó el poder al enemigo, cuando se le entregó el poder al diablo. Así que es bueno siempre entender eso, porque si no, cualquier persona con ánimos de inquietarnos, con ánimos de ver la escritura sin fe, sin reverencia, puede decir: no, ahí está mal, un siglo son 100 años, y entonces nosotros nos quedamos pensando, pero no dice siglo, dice era. Versículo 5.
al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí quiero tocar tres conceptos. Tres conceptos. El primer concepto es el concepto de gloria. Eh, Gloria tenemos que entenderlo como lo entiende la Biblia hebrea, porque gloria en griego no refleja el peso del contexto teológico del hebreo, ¿verdad? Gloria, alguien se lleva la gloria, es como que se lleva la honra, es como que se lleva los aplausos. Estar lleno de gloria es una sensación de esto, y nuestro Dios sí, por supuesto, merece todos los aplausos, pero Él merece la gloria, o cuando la Biblia habla de gloria, la forma más correcta de entenderlo es por medio de la palabra kabod. ¿Kabod qué quiere decir kabod? Kabod quiere decir peso. Cuando en el libro de Levítico nos dice que la gloria llenó la casa, o también lo dice hablando de Salomón, y los sacerdotes no pudieron ministrar, utiliza la palabra kabod. Y la palabra kabod o kabed lo que transmite, bueno, quiere decir peso. Primero que nada, quiere decir peso. Y es como que usted tuviera una sábana en un colchón de esponja y ponga una pesa en el centro, y entonces cualquier objeto que está sobre ese colchón por el peso de 100 libras, vamos a poner, empieza a ser atraído hacia ese peso. Ese es más o menos el concepto de la palabra kabod, y lo que está tratando de decir es que Dios con su presencia hace que todo se torne en función de Él. Él merece toda la honra, Él merece toda la alabanza, y Él es quien nos atrae. Él es quien, su peso, su gloria es para traernos a Él, es para que en el ínterin de esa atracción nosotros vayamos dando pasos, vayamos avanzando y seamos transformados. Por eso es correcto decir que su gloria nos transforma, por supuesto. Y es un tema de gracia, porque es Él que viene, se planta y nos atrae a Él. Eso nos transforma. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es nuevamente el de los siglos de los siglos. Y nos lleva a entender que esto es un escrito semítico, no puede ser un escrito griego, porque aquí esta estructura que vemos es la estructura que cuando alguien ora dice Leolam Baed. Algunos, cuando han dicho el Shema en hebreo, se acordarán que una parte dice Leolam Baed. Quiere decir por tiempo y hacia la eternidad. Olam es la palabra hebrea que quiere decir era, ¿verdad? Que es un tiempo X, no es un tiempo infinito. Muchas veces en la Biblia se traduce la palabra olam como para siempre. Eso es incorrecto. Eso es un tiempo escondido que solo Dios sabe. Por ejemplo, hablando de los sacrificios, esa palabra se pone ahí, ¿verdad? Dice, y harás el sacrificio para siempre, nos traducen, pero es por el olam, quiere decir por una era, un tiempo escondido de Dios. Si la palabra llevara baed, entonces sí, por un tiempo y para la eternidad. Entonces aquí vemos este hebraísmo, y Pablo lo que está diciendo es que la atracción que el Señor va a reflejar sobre nosotros es para esta época y para el resto de la eternidad. Lo que quiero enfatizar es que esta carta, aunque está en griego, es un escrito con una mentalidad hebrea o aramea, con una mentalidad semítica. Aunque Pablo fuera muy fluido en griego, él está tomando conceptos teológicos y culturales del hebreo. Por eso es importante entenderla en ese contexto. Y número 3, la palabra amén.
Ese es el tercer contexto que le quiero decir, o el tercer concepto, perdón. Si usted le escribía esta carta a cualquier griego que no tuviera conocimiento o que no tuviera relación con la cultura judía del primer siglo, y usted ponía amén, esa no era una palabra que se entendía. Y ahí en griego dice amén. Amén es una palabra hebrea, ¿verdad? Y Pablo ahí puso amén. Y amén nos han dicho que significa así sea, pero ese significado es erróneo. Amén quiere decir verdadero es, verdadero es. Cuando los rabinos de ese entonces querían decir, justificar que la enseñanza que ellos estaban hablando o diciendo se circunscribía hacia Moisés, es decir, se originaba en los conceptos de Moisés, ellos decían amén. Era la forma de decir, esta palabra es verdadera porque viene desde el Sinaí. Esa era como decir, miren, esto es revelación de la Torah del Señor. Y usaban amén. Y aquí Pablo está usando amén. Saque usted sus propias conclusiones. Pablo tenía mucho de rabinato, de la forma de pensar del rabinato, pero cuando él dice amén aquí, está usando precisamente esa ayuda que presenta la palabra amén. Entonces, si la escribe Pablo, amén, a los Gálatas, quiere decir que los Gálatas manejaban estos conceptos. Quiere decir que quienes recibieron esta carta, que eran los encargados de las comunidades, eran judíos, no eran gentiles, porque un gentil no hubiera entendido ese concepto. Pero es mucho más curioso, y en una nota un poquito más explicativa, la persona a quien más usa amén en el Nuevo Testamento es nada más y nada menos que su majestad, el Señor Jesús, el Mesías, bendito sea su nombre por la eternidad. Él la usó y la usó de dos formas. La usó así como Pablo está diciendo, amén les digo. Lo que pasa es que a usted y a mí, el traductor puso de cierto os digo, ¿verdad? Cada vez que diga de cierto o en verdad les digo, ahí dice amén. Y entonces Jesús está diciendo, voy a explicarles cómo entender lo que Moisés dijo. Cada vez que dice de cierto, y hay veces que lo dice dos veces, de cierto os digo, ahí lo que está diciendo, miren, esto no es una enseñanza rabínica, esto es Dios hablando, es un hebraísmo. Y así hay que entenderlos. Entonces es Jesús el quien más usa esta palabra y lo que está diciendo es, esto es Dios explicando. Y cada vez que usted la vea, está explicando un aspecto de la ley del Señor, está explicando un aspecto de la Torá. ¿Por qué? Porque eso es lo que se acostumbraba para decir amén. Y Pablo hace lo mismo. Por eso sigamos leyendo. Gálatas 1:6. Estoy maravillado que tan pronto se hayan traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. Más que maravillado, la palabra quiere decir consternado, porque cuando usted se maravilla por algo es por algo positivo. Usted se maravilla por, qué maravilloso ese celaje, qué maravilloso esta creación, lo maravilloso es bueno. Pablo no está diciendo que eso es bueno, Pablo está consternado de que demasiado pronto ellos se han traspasado, se han cambiado del que los llamó en la gracia de Cristo a otro evangelio. No hay nada positivo. La palabra traspasado aquí viene de la palabra metamorfosis, es decir, ellos hicieron un cambio. Por supuesto, como sabemos, lo que llegó a Gálatas fue esa doctrina de que para ser salvos tenían que circuncidarse y hacerse judíos, ¿verdad? Y se cambiaron a eso. O sea que Pablo les dice,
que se han apartado de quien los llamó. No dice quién los llamó, sino quién los está llamando, que es Jesús el Salvador. Y ahora va a explicar qué quiere decir eso de otro evangelio. Versículo 7. Aunque no hay otro, dice, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Queridos hermanos, hoy queremos explicar qué es el evangelio, ¿verdad? Y en eso quiero aterrizar. No hay otro evangelio. Algunos lo quieren pervertir. La palabra ahí para perversión quiere decir contaminar el evangelio, que es lo que esta doctrina que quitaba la gracia y que exigía la conversión al judaísmo estaba haciendo. Versículo 8. Mas aún si nosotros, es decir, Pablo y Bernabé, que fueron los primeros que fueron, o un ángel, o un mensajero, un anunciador de los cielos, os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Verdad? Anatema es la figura hebrea que se llama Jerem, que era lo que los israelitas tenían que hacer con Jericó. Tenían que dedicarlo al anatema, al Jerem, es decir, todo lo que capturaron de Jericó, los israelitas, acordará usted en el libro de Josué, ellos lo apilaron y lo quemaron y lo dedicaron al anatema. Y aquí Pablo está diciendo que si un ángel o alguien más les anuncia otro evangelio, sea quemado. Ahora, no es otro evangelio, sino dice para evangelion, es decir, un evangelio paralelo. Y con esto nosotros tenemos que estar firmes y tener mucho cuidado. Porque si alguien viene con nosotros a decirnos, yo tengo una revelación, el Señor me reveló que Buda también es Dios, eso es muy fácil de desechar y decir, no, eso es incorrecto. Aquí está hablando de personas que supuestamente creen lo mismo que nosotros, que quieren apartarnos de la fe o de la fidelidad de Dios, es decir, Jesucristo el Mesías, ¿verdad? Son hermanos que están dentro, son personas que están dentro que quieren quitar la gracia y poner ley. Y voy a mencionar más o menos a qué me refiero. Si yo tengo que orar y tener una medida de fe para que Dios me responda a una oración, y entonces, y si no la recibo es porque tengo poca fe, entonces, honestamente, hermanos, la respuesta está basada en la fe que yo tenga. Eso es un paraevangelio. Mi papel es orar y ser diligente en lo que tengo que hacer. Pero mi oración no me va a ganar nada. Es la fidelidad de Dios la que nos da de comer, la que nos alimenta, la que nos viste, la que nos calza. Es la fidelidad de Dios. Por supuesto yo tengo que orar. Por supuesto yo tengo que trabajar y ser diligente. Pero es la fidelidad de Dios. Yo no me lo gano. Eso es la gracia de Dios. Y similarmente, que lo digo porque esto es una cultura muy dentro de nosotros, que si yo tengo fe, Dios me va a bendecir, pero entonces me lo estoy ganando. Eso es un paraevangelio porque me aparta de la gracia, del Señor. Bueno, no me quiero detener ahí porque sí quiero entrar en qué es entonces el evangelio. ¿Qué es el evangelio entonces? Si hay paraevangelios que pueden venirnos a sacar y a distanciar de la verdad, entonces, ¿qué es el evangelio? Y vamos a adelantarnos, voy a hacer un poquito más explícito cuando lleguemos ahí, pero quiero que sea la misma carta de Gálatas, que nos responda. Y yo quiero invitarles a avanzar unas páginas o unos capítulos hasta el versículo 8 del capítulo 3, Gálatas 3:8. Dice así: y la escritura, es decir, la Torá, es decir, Génesis, previendo que Dios justificaría a los gentiles, oiga esto, la Biblia profetizando que Dios
haría justos, es decir, salvaría a los gentiles. Eso es lo que dice el versículo 8, por la fidelidad. En su Biblia dice fe, pero tenemos que quitarnos ese concepto, porque ese concepto es un concepto filosófico y el concepto teológico es fidelidad. Por la fidelidad. ¿La fidelidad de quién? De Dios, no mi fidelidad. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Quiero que lea otra vez, anunció de antemano, bueno, vamos a leer todo, y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fidelidad, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Quite buenas nuevas y ponga evangelio. Eso es lo que dice ahí. Dios anunció de antemano el evangelio a Abraham. El evangelio no es nuevo. El evangelio está profetizado en Génesis. Y le dijo, ¿cómo se lo dio? Se lo dio en forma de en ti serán benditas todas las naciones. La escritura precisamente entonces, como le decía, es Génesis 12. Y vamos a ir allá para leerlo. Génesis 12:1. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación, una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y aquí está. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Lo que Pablo está enseñando en el capítulo 2 es el capítulo 12 de Génesis, que es la intención y voluntad divina que se va a cumplir sí o sí, de que Dios va a usar a ese hombre, Abraham, como un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Las buenas nuevas o el evangelio, Dios se lo dio y se lo entregó originalmente a Abraham. Si usted lee esto en griego, en Génesis, ahí va a decir evangelio, evangelion. Las buenas nuevas, el evangelio, lo que Pablo está diciendo es que Dios se lo entregó a Abraham y es la noticia de que Él, por su sacrificio en el madero, por su gran fidelidad, porque cuando hablamos de fidelidad, solo podemos entender que el único fiel es Dios, porque fidelidad, fiel es inmutable, no cambia. Nosotros no somos fieles, nosotros fallamos, nosotros somos infieles, ¿verdad? Pero Dios es el único fiel. Dios en su fidelidad le dio de antemano el evangelio a Abraham, es decir, Él le entregó la promesa en ese versículo de que Él salvaría, es decir, justificaría, daría santidad, salvación a cualquier familia de la tierra y que Él iba a ser un canal de bendición. Esto se cumplió cuando también es Pablo el que dice que Abraham, la simiente de Abraham es Mesías, es el Mesías, es el Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero si usted lee el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, eso está allí. También está aludido en Romanos. Así que cuando Dios se permitió ser colgado de un madero en Jerusalén, en el año 31 o 29 o cuando haya sido de nuestra época, estaba cumpliéndole a Abraham su promesa. Las buenas nuevas son las promesas de Dios. Las buenas nuevas es que nos ha entregado su palabra para que alcancemos las promesas. Y el punto es que ahora cualquiera, no tiene que hacerse judío, no tiene que hacerse nada, no tiene que esforzarse por alcanzar la salvación. Dios puede tener esa salvación para cualquiera. Claro, Él lo llama y esa salvación genera en Él vida eterna. ¿Por qué digo esto? Porque todas las personas vamos a resucitar. Hay dos resurrecciones.
La primera que es para vida eterna y la segunda que es para condenación. La buena nueva es que la vida eterna es lo que nos va a tocar a nosotros, los que siendo llamados por Dios, pongamos nuestra confianza en Él y decidamos caminar de acuerdo, porque la forma de establecer que hemos puesto nuestra confianza en Dios es caminar de acuerdo a los preceptos de Dios. Ese es el punto. Él, por su gracia, porque nos salvó, quiso hacerlo. Eso es el Evangelio. Es la promesa de Dios a un hombre cumplida en el Mesías, en el madero, que representa vida eterna para cualquiera. Que representa vida eterna para cualquiera. Por eso, si usted tiene familiares que no conocen a Jesús, yo le invito a empezar a orar por ellos. Yo le invito a pedir y a clamar que Dios se les revele, porque nadie llega a Dios si Él no lo llama. También está escrito. Entonces, oremos por nuestra familia, oremos por nuestros seres queridos. Pidámosle a Dios, en lugar de un Mercedes nuevo, que salve a nuestros hijos, que salve a nuestros padres, que se revele. Y no solo eso, a quienes tienen un conocimiento parcial de Él, que se les revele, que les revele su palabra. Porque esas son las buenas nuevas. Y eso es nuestro papel. Terminemos de leer el verso 9, ya en función de querer ir terminando. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez. Si alguno les anunciare un paraevangelio, aparte al que han recibido, sea anatema. Para Pablo es muy importante que la gente conecte que no es una obra humana, ni siquiera el cumplimiento de un mandamiento como lo era la circuncisión, ni siquiera eso, ni siquiera honrar a los padres lo que nos salvaba, sino que nos salva el hecho de que Jesús tomó forma de hombre, vino, habitó entre nosotros, se permitió ser crucificado, derramó su sangre, hizo un sacrificio perfecto, y todo aquel que decide vivir para Él, exhibiendo fidelidad, no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo quiero dejarlo hasta acá, orando para que esto le bendiga. Y hoy, aparte de hacer un estudio, solo quiero que usted ponga en su corazón las personas que no conocen al Señor, que están en su círculo, y que hagamos una oración por ellos. Y con esto vamos a terminar. Padre, gracias por revelarte a nosotros. Gracias por llevarnos a Jesús y su sacrificio. Gracias por hacerle esta promesa a Abraham. Gracias porque tenemos las buenas nuevas. No hay algo tan importante en toda la historia de la humanidad como las buenas nuevas. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por la promesa de la vida eterna y porque viviremos en la primera resurrección. Hoy te pedimos que tú te acuerdes, que tú tengas en tu corazón aquellos importantes para nosotros, seres importantes para nosotros, y usted puede mencionar nombres si usted quiere. Que te acuerdes de ellos, que te reveles a ellos, que te reveles como Jesús el Cristo, como Jesús el Mesías, que puedas renovar su entendimiento y que ellos puedan empezar el proceso de vida eterna también. En el nombre de Jesús oramos y lo creemos y lo recibimos. Amén y amén. Muy bien, hasta la próxima. Que Dios lo bendiga y recuerde, comparta este video. Hay alguien en su círculo que necesita verlo. Hasta pronto.